Hola chicas, hoy conversaremos sobre los tipos de pregunta que vienen en la plataforma de RasKids. Ya hace varias semanas hemos venido leyendo varios libros en esta plataforma. Si te das cuenta, siempre al final de cada libro hay una serie de preguntas que tú debes de contestar. Hoy yo te voy a ayudar a saber cómo contestarlas y qué tipo de preguntas son. También te voy a dar algunas estrategias para que tú puedas contestar correctamente esas preguntas. Vamos a basarnos en el libro que hemos leído ya hace 2 semanas, que se llama Mi dinosaurio mascota. Por ejemplo, una de las preguntas de este libro fue: ¿cuál de los siguientes es el personaje del cuento? Esa es una pregunta muy fácil. ¿Por qué? Porque desde que tú lees el título Mi dinosaurio mascota, te das cuenta que el personaje principal o del que se va a hablar durante toda la lectura es de un dinosaurio. Por lo tanto, la respuesta es el dinosaurio. Veamos otro tipo de preguntas. Escucha, ¿qué pasa después de que el dinosaurio mascota le da la mano al niño? Aquí debes de saber que si, por ejemplo, tú no te acuerdas de lo que pasaba, del suceso, tú tienes que regresar al texto. Regresas al texto y tú te fijas en dónde es que dice que el dinosaurio mascota le da la mano al niño. Este tipo de preguntas se llaman secuencia de eventos, porque aquí tú tienes que ver qué pasa primero, qué pasa después y qué pasa al final. ¿Ya? No te olvides que la estrategia es regresar al texto y poder ver qué es lo que pasa cuando el dinosaurio mascota le da la mano al niño. ¿Está bien? Por eso dice ahí, ¿qué pasa después? Esa palabra es clave, ya sabes. Se trata justamente para saber cuál es la secuencia. Entonces, ¿la respuesta cuál era? El dinosaurio suplica por una zanahoria. Muy bien. Hay otro tipo de preguntas que sus respuestas no están en el texto, pero tú las tienes que inferir, suponer, casi adivinar. Por ejemplo, ¿por qué no puede esconderse el dinosaurio? En el texto no dice nada sobre por qué no puede, pero tú supones que el dinosaurio no puede esconderse porque es demasiado grande. Muy bien, porque es demasiado grande. Por eso es que no puede esconderse. No lo dice en el texto, pero tú ya lo supones. Además, las imágenes te ayudan mucho a poder inferir también. Ahora veamos otro tipo de preguntas. Este tipo de preguntas que les voy a decir a continuación trata de extraer la idea principal, o sea, lo más importante del texto. Por ejemplo, ¿de qué trata el cuento en su mayoría? ¿O de qué trata la historia? Cuando te preguntan eso, tú ya debes de saber que se refieren a lo más importante, a la idea principal. ¿Cuál es la idea principal o de qué trata el cuento Mi dinosaurio mascota? Trata de lo que puede hacer un dinosaurio como mascota. Muy bien. Ahora, podemos encontrar también otro tipo de preguntas que se refieren al vocabulario. A veces cuando leemos, hay palabras que no conocemos, no sabemos qué cosa es, no sabemos qué significa. Y cuando no sabemos, a veces no podemos entender el texto. Tú lo que puedes hacer en casa es le preguntas a tu mamá o le preguntas a alguien que esté cerca. Pero cuando no tengas a nadie cerca, ¿qué puedes hacer? Muy fácil. Cuando tú encuentres una pregunta que no conoces, tienes que volver a leer la oración donde está esa pregunta. Y así podrás descubrir qué significa.
Atentas a esta pregunta. ¿Qué significa sujetar? Tú tienes que regresar al texto y volver a leer qué decía la oración. Y de esa manera tú puedes sacar qué significa esa palabra, sujetar. Y la respuesta es atrapar. Sujetar significa también atrapar. Bien, chicas, espero que estas recomendaciones y estos consejos que les he dado les sirvan de mucho para que en las siguientes preguntas que contesten, no solo de Raz-Kids, sino de otros textos también que lean, les pueda ayudar mucho. Nos vemos entonces hasta el próximo video. ¡Chao!